7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el ingeniero Javier Rosero, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, y el exministro de Energía y Minas, doctor René Ortiz. Les invitamos para hablar sobre temas positivos que arrojan datos oficiales, como son el incremento sustancial de los datos de exportaciones no petroleras. Por décadas dependimos mucho del petróleo y ahora, por estos datos oficiales, se da cuenta un récord histórico en estas exportaciones, que ha ido creciendo año a año. El 2023 con un crecimiento del 5,2%, 2024 crecimiento del 12,1%, 2025 crecimiento del 18,3%. Y entre estos productos se ha generado exportaciones no petroleras que llegaron el año anterior 29.402 millones de dólares, un equivalente a un aumento de 4.553 millones frente al 2024, muy superior a las ventas petroleras. Los productos quizás de estrella han sido camarón, cacao, banano, enlatados de pescado, concentrados de plomo y cobre. Con estos antecedentes, bienvenido al ingeniero Javier Rosero. ¿Cómo ve FEDEXPOR estos datos muy interesantes que ilustran lo que está viviendo el Ecuador, el crecimiento notable y notorio de las exportaciones no petroleras? Buen día. Buen día, Miguel. Muchísimas gracias por su invitación. Un caluroso saludo desde la Federación de Exportadores a quienes nos escuchan y a René en la virtualidad. Yo creo que el 2025 nos deja una estructura diferente de exportación en el país. Esto implica que de cada dólar exportado en petróleo ya existen $4 en el rubro no petrolero, en los productos que usted ha señalado, y muchísimos más. Son alrededor de 3.000 productos que ya se exportan a nivel mundial. Y esto es fundamental porque básicamente esto ha permitido consolidar una nueva estructura exportadora en el Ecuador, que habla claramente de un sostenimiento fuerte de las divisas a nivel internacional, que nos ha permitido dinamizar el consumo interno, nos ha permitido traer liquidez, fortalecer nuestras reservas internacionales. Pero en la cotidianidad, lo más relevante en este momento es que esto sostiene alrededor de 1.300.000 plazas de empleo a nivel nacional, en zonas, Miguel, en donde seguramente otras actividades económicas les sería muy difícil llegar. Ahí es en donde está la actividad exportadora, generando opciones de ingreso sostenible para familias que tengan una alternativa de vida en el circuito formal de la economía, y evitamos, como se decía en la entrevista anterior, por ejemplo, que tengan que incurrir o ser expulsados de actividades ilícitas. Pero más allá de eso, yo quiero rescatar que el récord que hemos conseguido en el 2025 es un récord que nos dejó más de 4.500 millones de dólares adicionales en divisas en relación a lo que históricamente habíamos conseguido. Esto es extremadamente importante, pero además es el reflejo de esa pujanza, de esa tenacidad que han tenido los empresarios exportadores por sobreponerse en un año que nosotros ya habíamos advertido en estos micrófonos con usted, Miguel. En el 2025, en el contexto externo, ya empezamos a visibilizar lo que hoy ya vivimos: una geopolítica bastante volátil, muy turbulenta, con muchos visos de proteccionismo a nivel internacional que podían amenazar la demanda internacional. Y en el lado interno, recordemos que en el 2025 salíamos de una crisis que sufrió el sector eléctrico y que afectó severamente al músculo productivo y sobre todo al músculo exportador del país. Salimos también de un año en donde los problemas de seguridad no fueron menores, de este enfrentamiento decidido, contundente que estamos haciendo como sociedad al flagelo que nos está generando estos grupos de delincuencia organizada. Indiscutiblemente tiene también un costo, y al mismo tiempo toda esa estructura pesada de sobrecostos logísticos, de un costo de financiamiento alto que tuvo que enfrentar el sector exportador en su momento. Entonces, a pesar de todas esas adversidades, haber conseguido 25.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras y no mineras, honestamente me parece un logro
que da cuenta de que poder crecer a 2 dígitos, al 18%, aun cuando las exportaciones petroleras cayeron un 19%, deja como señal que el sector no petrolero pudo sostener la caída del sector petrolero en materia de exportaciones. Bienvenido al doctor René Ortiz, exministro de Energía y Minas. ¿Cómo ve este comportamiento de las exportaciones no petroleras a sabiendas de que el Ecuador por décadas dependió prioritariamente de la venta del crudo y ahora vemos que ha ido repuntando al punto que no solo que han superado a las exportaciones petroleras, sino que se ubican año tras año en un crecimiento notorio, especialmente de productos como el camarón, cacao, banano, enlatados de pescado, concentrados de plomo y cobre? Buen día, doctor Ortiz. Buenos días, Miguel. Un placer saludarle a usted, a su distinguida audiencia y a mi contertulio Javier. Buenos días. Un aplauso para el sector privado. Definitivamente estamos viendo cómo el sector privado ha ido fortaleciéndose como un exportador neto al mercado internacional, abriendo mercados y suministrando productos de calidad que son apreciados en el mercado, productos que se van mostrando como estos resultantes en porcentajes, ¿no? 13, 15, 18. Carambas, esto es formidable. Y hay que aplaudir, digo, este trabajo de los empresarios privados en estas materias, porque han ido consolidando su presencia en los mercados internacionales. No es fácil, hay que competir, y ellos están haciéndolo de una maravillosa manera. Y eso merece un aplauso, un reconocimiento público por parte de quienes tenemos la oportunidad de manejar cierta información. Gracias, Javier, por participarnos esa información. Esto fue formidable, pienso yo. Esta es la manera como se debe manejar un país. El sector petrolero está pendiente. Así podría complementar el análisis, este primer análisis. Digo, está pendiente. Se ha quedado en suspenso. Quiere decir que la atención gubernamental, y digo la atención gubernamental subrayando, porque la otra que acabamos de aplaudir hace un momento es purito desarrollo privado. La atención gubernamental en el sector minero, en el sector energía, en el sector petrolero y de gas natural, es el que está en suspenso, pendiente. Afortunadamente tenemos una buena noticia también en las últimas 2 semanas por parte del gobierno nacional y justo en los mercados, en el mercado en donde están reunidos los grandes líderes, en Davos. Ya se dieron los primeros indicios de información de cómo va el sector petrolero, gasero, minero, energético a abordar el problema de la demanda. ¿Por qué? Porque evidentemente está plana. Si uno revisa, por ejemplo, los precios del WTI, que es el petróleo referencial para el crudo ecuatoriano, el WTI es el West Texas Intermediate, se ha mantenido plano. Es decir, en el mercado no ha subido un poco, ha bajado un poco. Llegamos a 65 la semana pasada, sí. Ahora estamos en 62. Bueno, estas fluctuaciones son normales en primer lugar, pero en segundo lugar, estas fluctuaciones obedecen ya al ingreso de Venezuela en el mercado, o reingreso, diría yo, de Venezuela en el mercado petrolero internacional. Y es un reingreso con fuerza, porque la fuerza le está dando el administrador, y el administrador es de Estados Unidos, de ese petróleo, que ha dicho claramente: todos los ingresos de estas exportaciones de petróleo van directamente al pueblo. Y ya está definiendo así, para precisamente paliar un poco toda la crisis por la que ha estado pasando el pueblo venezolano, particularmente este país que era una potencia y que el presidente de los Estados Unidos, Trump, dice: tenemos que repotenciar a Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? Lo van a transformar en una potencia. Y esto quiere decir competencia.
Y esto quiere decir, los petróleos de Venezuela compiten en ciertos grados especiales, no, ligeros, medianos, pesados y extra pesados. Entonces Ecuador está en el rango de los medianos y pesados. Entonces tiene su mercado, pero tiene sus componentes de producción y exportaciones de Venezuela, que por supuesto están en ese mercado mundial y particularmente el de Estados Unidos. Entonces, cierro con esto. Es cierto que está pendiente esta materia, es cierto que el presidente anunció una inversión estimada del orden de los 42 mil millones de dólares. Esta cifra es enorme, solo para estos sectores, enorme. Es decir, la expectativa de Ecuador es como una invitación clarísima. Él, como el principal embajador comercial, digamos, en el mundo, les dice 42 mil millones es nuestro estimativo de inversiones que se necesitan, quedan invitados. Entonces, si quedan invitados públicamente, quiere decir que acá tenemos que prepararnos con los instrumentos legales que permiten que esas invitaciones del presidente de la República, en Europa particularmente, se hagan realidad a través del único mecanismo, no hay otro, contratos. Y los contratos son clarísimos. En el campo de petróleos, para aumentar la producción, hay opciones interesantísimas, porque esto ya lo hemos venido discutiendo con usted en su programa desde hace algunas semanas y años, diría yo, ¿no? ¿Cómo aumentar ya? O sea, también hay una coyuntura. Y en la coyuntura, pues tenemos, por ejemplo, Campos Hacha, Cuyabén, todos estos campos que se han quedado pendientes de aumentar su producción porque no tiene la capacidad financiera y tecnológica. Lamentablemente, Petroecuador se ha quedado también estancado, no tiene esa capacidad de poder meter capitales con tecnología como mejoramiento de la producción recuperada, ¿no? Enhance Oil Recovery, esta es la terminología inglesa, poder aumentar la producción. Y esto nos llevaría automáticamente a finales del año, tal vez, o a principios del próximo año, a unos 25, 30 mil barriles por día extras. Esto es lo que hay que aprovechar en la coyuntura. Y en el largo plazo, mediano y largo plazo, pues hay que hacer tener todos los instrumentos jurídicos, como por ejemplo los contratos de participación de la producción, el Production Sharing Contract, que nuevamente en inglés es la modalidad universal. O sea, no estamos inventando el agua tibia ni cosa por el estilo. Y el Ecuador ya la practicó. Y en esa época en la que practicó con esta modalidad de production sharing, de participación de la producción, fue un éxito total. Aumentamos enormemente las reservas de Ecuador. Hubo una gran participación, una respuesta del mundo internacional. Esto es lo que está buscando el presidente de la República. Ya está planteada la invitación. Ahora hay que ponerle acción a la temática. Y esto ya no es una tarea del presidente de la República, es una tarea de Petroecuador, por un lado, y una tarea del Ministerio de Ambiente y Energía. Y tenemos, por supuesto, diseñados ya prácticamente las temáticas en una presentación que es pública. Se puede ver, es decir, los inversionistas también pueden anotarse, digamos, me interesa participar en esto, me interesa participar en esto otro, y así sucesivamente. Se queda también pendiente un tramo que no quiero dejar pasarlo, la refinación de petróleo. Esta es clave, digo yo, porque a la final lo que estamos produciendo de petróleo lo estamos utilizando para gastarlo, esto se llama gastar, en la importación de combustibles que la capacidad de refinación de Ecuador, la instalada en Esmeraldas, en Libertad, en Chuchuifindi, no abastecen el mercado internacional. Digo yo, afortunadamente tenemos petróleo para comprar, petróleo monetizable que puede servir para comprar precisamente los barriles de gasolinas, los barriles de diésel, los barriles de GLP, etcétera, etcétera, que se necesitan en el mercado
local. Atención, señor presidente. Aquí hay que poner, si es que vale el consejo, hay que manejar esto con task force. O sea, estas tareas hay que hacerlas directamente con equipos. Esta es la forma como se puede trabajar para ganar el tiempo que se ha perdido. Vuelvo con el ingeniero Javier Rosero, presidente ejecutivo de FEDEXPOR. Quisiera hacer un apunte a propósito de un mensaje que nos envía un reconocido dirigente del agroecuatoriano, Cámara de Agricultura, que dice: nuevamente queda claro que cuando el gobierno no complica, el sector privado crece. Y evidentemente donde el gobierno está metido, como el sector petrolero, el sector de energía, el sector de minería, todo se complica. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que una de las cosas que ha quedado demostradas es que los sectores que más han logrado crecer son justamente esos sectores que no se encuentran regulados por el Estado, por la actividad pública, y que por el contrario han tenido la posibilidad de seguirse expandiendo, y eso, por ejemplo, ha permitido que en el caso del sector camaronero ya se consolide como la primera fuerza exportadora del país, incluso por encima del petróleo. Yo creo que uno de los aspectos más importantes en esto es sí evidenciar, para ilustrar a quienes nos escuchan, que uno de los aspectos que hace crecer a la actividad exportadora es liberar ese potencial que tiene a nivel internacional, sobre todo cuando hablamos de actividades productivas que tienen amplia capacidad de crecimiento. Y en esto no es unifactorial, hay un conjunto de aspectos que se tienen que abordar, porque yo creo que claramente, como decía René, nos enorgullece como país tener esa tenacidad y esa visión que tienen los sectores de exportación para poder haber llegado hasta donde hemos llegado. Sin embargo, la meta real ahora es cuando menos sostener esos niveles de crecimiento e incluso poder catapultar muchísimo más hacia adelante lo que podríamos alcanzar, y para eso sí se necesita una estrategia, y en esa estrategia nosotros creemos que hay que abordar algunos aspectos a la luz de los datos que usted leyó. Por ejemplo, usted mencionaba, Miguel, que uno de los principales logros es que tenemos consolidado a la Unión Europea en el año 2025 como el primer destino de exportaciones no petroleras. Esto es cierto. Alrededor de un cuarto de todo lo que le destinamos al mundo llega a la Unión Europea, pero esto tiene una razón de ser, y es que después de 8 o 9 años de una consistente política de apertura de mercados que viene de la mano con el acuerdo comercial que suscribimos allá por el año 2017, deja clara cuenta que el sector exportador puede expandirse en la medida en la que se equilibra la cancha y las reglas son exactamente iguales para los exportadores ecuatorianos que para lo que ha ocurrido para nuestros competidores en la región, que por lo menos nos van llevando 15, 20 años de ventaja en relación a abrir los principales mercados a nivel internacional. Entonces, si bien el posicionamiento por calidad, por innovación, por trazabilidad que han hecho nuestros productos de exportación nos ha permitido sostenernos, esto tiene que venir acompañado, uno, en la agenda externa de ese posicionamiento internacional, seguir abriendo nuevos mercados. Esto implica más acuerdos de comercio, más acuerdos de atracción de inversiones, que por cierto, dentro de poco, Miguel, estos acuerdos estarán en la arena de discusión, tanto en Corte Constitucional, que ya se encuentran algunos, el caso de Corea del Sur, próximamente Canadá, y luego en Asamblea. Y ahí la responsabilidad que tiene la Asamblea de avanzar rápidamente para poder aprovechar estas oportunidades con estos grandes mercados es importante. Pero también esto debe venir acompañado de una estrategia a nivel interno. Yo mencionaba hace un momento atrás que las adversidades que enfrentamos en el 2025 ya se visualizaban como complejas, pues en el 2026 nos parece que esas volatilidades se profundizaron aún más en estas primeras semanas del año. A nivel externo, no existe mucha previsibilidad de qué es lo que va a ocurrir de aquí a 2 semanas, y eso hace que en una actividad que piensa en el largo plazo como la exportación, la capacidad de adaptación y la resiliencia que se debe tener es mayor. Pero para que esto ocurra necesitamos mucha flexibilidad, y esa flexibilidad es con la que actualmente todavía enfrentamos, luchamos y combatimos al interno, porque nuestra estructura de costos sigue siendo rígida. El sector exportador, y esto lo hemos mencionado aquí algunas veces con usted, Miguel, le destina no menos de $400 millones al año en gastos por seguridad. Imaginemos por un momento todo lo que podría ser
el conjunto de sectores de exportación, si le destinamos 400 millones de dólares a la innovación, a la incorporación de tecnología, al mejoramiento de rendimiento y procesos, estoy seguro que podríamos tener un incremento mucho más alto del que hemos visto. Más adelante creo que va a ser importante que nos podamos referir, Miguel, a cuál es el techo real que puede alcanzar el sector exportador, porque quisiera referirme a eso. Pero para no despegarme en este momento de la agenda, yo creo que no se trata, como decía el comentario de la Cámara de Agricultura, no se trata en este momento de abordar incentivos. Yo creo que el sector exportador necesita una corrección de los desincentivos, porque a lo largo de los últimos años, y hablo por lo menos de 20 años hacia atrás, se han venido sobrecargando una serie de sobrecostos, de recargos que han hecho que nuestra estructura sea pesada y le genere un ancla al crecimiento del sector exportador que fácilmente hubiese podido diversificar más actores, diversificar más productos, llegar a muchos más mercados si es que tuviéramos esa posibilidad de competir, porque hoy el mundo está enfrentando una guerra de precios y en esa guerra de precios solamente prevalece el que puede ser, como decía yo, mucho más flexible en términos de su estructura de costos para poder mantener su participación de mercado, y eso es parte de lo que estamos viendo en este momento a nivel internacional. Por eso es fundamental que en este 2026 el Ecuador no ceda un solo centímetro en ganar cualquier espacio y en mantener cualquier espacio de mercado de exportación, porque eso es lo que le permite a las empresas exportadoras, al país generar escala que aquí al interno, por cierto, no tenemos, con apenas 17 millones de consumidores, y que además se ha demostrado que nos permite posicionarnos en lugares estelares a nivel internacional en la mayoría de productos, ya no solo agrícolas, sino también acuícolas, pesqueros, manufactureros, que esto es algo interesante porque se está diversificando esa matriz, y un nuevo frente que se abre para el sector exportador, Miguel, y lo podemos profundizar tal vez en el siguiente segmento, es la exportación de los servicios. Hoy el Ecuador ya está exportando talento y eso se suma paulatinamente, pero a tasas exponenciales que ya nos permiten hablar de superar hace 2 años los 100 millones de dólares. Hoy estamos cerca de los 500 millones de dólares solo en servicios profesionales a nivel internacional. Esta es una puerta de incorporación para esos jóvenes que tienen una preparación y una cualificación interesante y que pueden poner lo mejor que tiene el Ecuador, neurálgicamente hablando, a nivel internacional. Doctor René Ortiz, quisiera volver al tema que le planteaba el ingeniero Javier Rosero sobre la importancia del rol, en este caso del sector privado, que crece sustancialmente las exportaciones no petroleras, con este hecho que indudablemente un distinguido seguidor de la revista de Opinión y Democracia dice: el incremento de las exportaciones privadas es una demostración de que cuando el Estado no mete sus narices, esos sectores crecen y florecen, mientras que en aquellos mal denominados sectores estratégicos con el intervencionismo estatal, los resultados son nefastos, con las consecuencias negativas para la economía nacional y la sociedad ecuatoriana. Por ello es imprescindible, dice, impulsar las reformas a la Constitución para liberar a los sectores estratégicos al sector privado. ¿Qué piensa usted? Absolutamente correcto con ese comentario. Hay que liberar menos Estado y más sector privado. Esta es la forma como este segmento de los 42 mil millones de dólares que he señalado como un estimativo para atraer inversión extranjera está dirigida estrictamente al sector privado. No está dirigida al sector estatal. El sector estatal se va a quedar así, parado, estancado, suspendido, si es que no se hacen otros aspectos que se han quedado pendientes con el sector estatal, como por ejemplo la transformación de Petroecuador en una compañía por acciones. ¿Qué quiere decir esto de transformar a Petroecuador en una compañía por acciones? Que pueda directamente acceder Petroecuador con la nueva estructura legal que está pendiente, también está pendiente, con la nueva estructura legal pueda acceder directamente al mercado de capitales. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer su propio trabajo de levantar capital para invertir en tecnología y aumentar la producción. Petroecuador, no solamente el sector privado, sino también Petroecuador, porque definitivamente, así como está la empresa, no va a tener absolutamente capacidad financiera para poder aumentar la producción, que es lo que necesita. ¿Y por qué digo esto? Porque es el complemento directo del sector privado.
porque es el complemento directo para la generación eléctrica. Y en la generación eléctrica el sector privado le ha respondido con instalaciones de emergencia, especialmente cuando hemos tenido que pasar por las etapas de severas de estiaje. Pues el sector privado ha tenido que responder con su propio equipamiento, inclusive las llamadas del gobierno, particularmente de autoridades del gobierno, diciendo: pongan a trabajar todos sus sistemas de generación. Bueno, esto está mostrándonos que el sector privado se ha preparado para las etapas de estiaje en las que definitivamente no necesariamente va a ser atendido las necesidades de generación eléctrica del sector privado, porque todo esta estructura de exportación se utiliza energía, no solamente energía eléctrica, utiliza todos los otros derivados, ¿no? de gasolinas, diésel, gas licuado de petróleo. Todo esto se necesita para poder sostener, esta es la palabra que utilizó Javier, sostener el nivel en el que ha llegado la exportación, pero de ahí crecer. Pero si no crece la energía con la que se soporta el crecimiento de las exportaciones no petroleras, pues entonces también vamos a encontrar un pare ahí, que es absurdo que ocurra ese pare. Y concuerdo plenamente con el comentario que ha hecho que hemos recibido en este programa de parte de la Cámara de Agricultura. Si es que no se arregla el tema petrolero, gasífero, eléctrico y minero, pues simplemente también este es un freno al desarrollo de las exportaciones, de esa capacidad que está mostrando el sector privado para poder seguir encontrando mercados, para poder seguir compitiendo en el mercado. Pero necesita energía. Nadie puede desconectarse de la energía. Y entonces contesto su pregunta con toda la fuerza. Está pendiente, y esta es una tarea que el presidente de la República la tiene que encomendar directamente a la ministra de Ambiente y Energía, para que pueda trabajar con equipos, haga equipos, ¿no? Task Force, para que pueda con esos arremeter y ganar tiempo en todo esto. ¿Por qué? Porque la señal fue buena, fue bien recibida, pero no se puede quedar en el vacío. Entonces hay que complementarla. Y la manera de complementarla es precisamente estableciendo este tipo de estructura jurídica, que es la que va a soportar precisamente a esos inversionistas en sus acometidas que hagan en el sector eléctrico, en el sector petrolero, en el sector minero. Entonces, el compromiso del gobierno tiene que ser apoyar directamente la inversión privada en estos sectores. Ingeniero Javier Rosero, siendo importante estos datos, estos hechos que reflejan el rol estratégico del comercio exterior como motor del crecimiento económico, la generación de fuentes de empleo y la atracción de divisas para el Ecuador, usted nos decía, hay un techo del sector exportador. ¿Cuál es el techo? Bueno, yo creo que conceptualmente aquí hay un primer aspecto de lo que ha señalado René que a mí me parece relevante, y es que creo que todos estamos coincidiendo en que es necesaria esta reivindicación del rol del sector privado, en general de la iniciativa privada, como motor de la economía. En algunos casos importantes, sin duda, el rubro no petrolero, en otros casos el rubro petrolero, la actividad empresarial en general. Y esto no es menor porque, en términos del potencial del sector exportador, haber alcanzado 25,000 millones de dólares sin duda es importante. Pero nosotros queremos ya empezar a fijar una meta y hablar de una nueva meta, y es que al 2030 podamos llegar a superar los 50,000 millones de dólares en exportación. ¿Qué significaría esto? Esto implicaría que podamos crecer por lo menos 5,000 millones de dólares adicionales todos los años, todo el tiempo. Entonces, esto se puede conseguir con un compromiso conjunto, en donde, como yo señalaba hace un momento, la estrategia de inserción internacional y la estrategia de corrección de desincentivos a nivel interno permitan explotar todo ese potencial que existe, no solamente en los grandes productos que efectivamente son los que mueven la brújula exportadora. Los productos tradicionales como banano, camarón y cacao han sido cruciales y fundamentales para determinar este crecimiento que hemos tenido. Pero de la mano de esa punta de lanza
viene un conjunto de nuevos productos que son ese rostro adicional, renovado, refrescante, que viene con productos de la agroindustria, con productos elaborados, con nuevos productos agrícolas, brócoli, arándano, aguacates, mango, que van generando mucho más músculo a la actividad exportadora y van llegando a nuevas zonas de producción en el país que antes no necesariamente tenían esa vocación. Desde el lado manufacturero hay toda una ambición por expandirse por toda Centroamérica, por Canadá, por ejemplo, por Oriente Medio en un segmento mucho más alto. Yo creo que eso es importante y hay que aprovecharlo. La cadena de la pesca industrial, por ejemplo, que tiene un importante músculo en Manta y particularmente en Manabí, esto permite que justamente podamos ampliar este circuito en donde las actividades formales le tienen que ganar espacio a las actividades ilícitas. Y entonces todo este compromiso debe permitir que podamos fijar algo que yo rescaté de las palabras de René, una visión de mediano y largo plazo, porque eso es lo que le caracteriza al sector privado y eso le caracteriza al sector exportador, y esa reivindicación alrededor de qué es lo que queremos conseguir requiere de acciones que desde este año, y particularmente en este año, que es un año complejo, es un año difícil, es un año poco previsible, puedan dar señales concretas alrededor de lo que se necesita para ampliar la capacidad instalada de los sectores de producción, porque el sector exportador es el reflejo de cómo se encuentra la estructura interna productiva y todo lo mejor que tiene el músculo productivo del país es lo que se termina reflejando afuera. ¿Y para qué es lo que se necesita, ingeniero Rosero, para ampliar esas capacidades en medio de un año complejo? El concepto clave detrás de esto, Miguel, es inversión. Y para la inversión se necesita toda una atmósfera de confianza que, si bien se ha abonado mucho en algunos aspectos, como por ejemplo esta confianza internacional en el manejo macroeconómico que ha permitido que vayamos sistemáticamente reduciendo el riesgo país, pero esto tiene que venir acompañado también de otras estrategias que se traduzcan en algo mucho más específico dentro de los sectores. Por ejemplo, plena seguridad jurídica al interior del Ecuador. Plena seguridad jurídica, plena seguridad física. Esto implica también seguir y profundizar esos esfuerzos que hemos tenido, porque las cadenas de exportación son extremadamente susceptibles al problema de seguridad. Ciertamente, en un contexto mucho más amplio, la seguridad jurídica es importante, y sobre eso también seguramente tendremos que discutir ciertos cambios, como por ejemplo esa posibilidad de atraer inversiones que nos ha sido esquiva durante los últimos 15 años, 20 años después de la aprobación de la Constitución de Montecristi, y que hace un obstáculo para que nosotros podamos salir a los mercados internacionales y traer nuevos proyectos de inversión con capitales frescos a nivel internacional. Por ejemplo, hoy mucho se está discutiendo, Miguel, de toda esta gran posibilidad que se abre con los grandes fondos internacionales con los que se está trabajando para tentar la atracción de nuevos capitales desde Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuánto más podríamos hacer y cuánto más se podría traer si es que tuviéramos reglas que, siendo previsibles, sean mucho más amigables hacia las posibilidades de que esa inversión no solamente venga, sino que venga para proyectarse y quedarse aquí en el país, y que eso permita que lo que hoy tenemos en un turno, 2 turnos de una planta industrial, si apenas tenemos una planta industrial, lo podamos duplicar, porque la demanda para el tipo de productos que hace el país, para los servicios que provee el país, existe a nivel internacional. Desafortunadamente, lo que estamos reflejando, Miguel, es que en muchos de los espacios nuestros competidores, aun cuando tienen menores estándares, están ocupando esos espacios, pero por el hecho de que son mucho más flexibles en la posibilidad de precios que tienen para ofrecer a nivel internacional. Y no solo precios, el tema de flexibilidad, que es mala palabra para unos, en el tema laboral, para generar mayores fuentes de empleo. Efectivamente, es que al final del día todo eso se termina traduciendo en que esas flexibilidades que tienen, en donde esta discusión que era del siglo XX o incluso del siglo XIX de cómo se ponen barreras para que existan acuerdos, en el caso laboral, por ejemplo, entre trabajadores y empleadores, no debería existir. Estamos viviendo un mundo en donde la digitalización, en donde las posibilidades de ponerse de acuerdo, en donde la conexión virtual permite, por ejemplo, ganar mucha productividad. Eso es algo que en el aparataje y en la arquitectura que tenemos a nivel laboral en este momento en el país no nos permite despegar, y eso ha evitado que en muchos de los casos proyectos amplios de inversión, de capacidad
necesidad de ampliación de producción, no puedan contar con la suficiente demanda de talento humano, porque finalmente hay una barrera regulatoria que aun cuando hay gente que quiere y está dispuesta a trabajar y a sumarse a ese circuito de la producción, no lo puede hacer porque las barreras regulatorias hoy son extremadamente altas y entonces estamos perdiendo capacidad de personal para poder generar mucho más valor agregado al país y estamos perdiendo posibilidad de hacer más empresa porque esas empresas definitivamente necesitan, hoy demandamos de mayor capacidad con ese talento, pero si lo formamos para no poderlo incorporar, creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica en el país. Doctor René Ortiz, ¿cómo superar esas barreras que tenemos? Ha habido avances frente a la imagen del país hacia el exterior, en los mercados internacionales, la caída del riesgo país, en la macroeconomía, pero a veces se siente internamente que hay que mejorar, por ejemplo, una reforma laboral que está postergada y es tan necesaria para adecuar a las realidades, como decía el ingeniero Javier Rosero, a las realidades del nuevo milenio, esta interconexión que se puede hacer en el tema laboral. El avance tecnológico es imparable y nosotros lo estamos percibiendo. Y hoy día estamos ya con una materia que es universal, inteligencia artificial. Y esto es una forma de ejemplarizar que en inteligencia artificial se va a necesitar una absoluta libertad para trabajar, una absoluta libertad para contratar, porque no necesariamente tenemos que estar con estas rigideces que nos ha impuesto un sistema laboral absurdo, por supuesto, muy antiguo. Por supuesto, el Código del Trabajo creo que tiene data del año 1938 o algo por el estilo. Es decir, todo eso hay que cambiarlo. Definitivamente ahí se necesita un mayor diálogo, probablemente con los trabajadores que tienen trabajo y que están agremiados. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que ese trabajo no es el que estamos buscando propiciarlo para aumentar, porque la juventud necesita un trabajo abierto, libre, de contratación, que no esté atado a una cantidad de reglas que se van imponiendo. Yo pienso que ha llegado el momento de que esta reforma laboral sea una materia de inmediato ataque. Quiero decir, de que el legislativo pueda tomar en sus manos la tarea de la reforma laboral. Por otro lado, no quiero dejar pasar el tema de la seguridad jurídica. En la seguridad jurídica nosotros tenemos que reactivar dos temas importantísimos. El primero tiene relación con el manejo de las controversias en las relaciones comerciales, industriales, corporativas. Siempre hay discusiones, divergencias en el manejo de estas relaciones y estas tienen que ver la materia, la forma como se pueden resolver. Por ejemplo, en el sector petrolero, en el sector gasífero, en el sector minero, en el sector eléctrico, que son sectores muy, muy grandes de inversiones, se tiene que introducir algo que se llama un espacio de mediación, de mediación entre en la ejecución de un proyecto antes de llegar al proceso de arbitraje, que es un proceso ya final. En el Ecuador ya está preparado el sector privado para poder trabajar con una intermediación de controversias, de resolución de controversias, previo al manejo a través de un arbitraje internacional. Es decir, que se realice esta mediación directamente entre las dos partes, y no necesariamente llevarlas al arbitraje. Pero además, el arbitraje definitivamente tenemos que resolver. El arbitraje definitivamente es una materia que ayuda y garantiza al inversionista internacional que tiene una oportunidad de buscar una forma de resolver sus controversias que no necesariamente sea la estructura jurídica del país. Y esto nos lleva a una meditación y una reflexión enorme de la necesidad de cambiar
la estructura jurídica del Ecuador, que está hecho pedazos, y lo que estamos viendo, lamentablemente, nosotros tenemos que tener vergüenza de cómo el sector del sistema judicial, del sistema de administración de justicia se ha podrido a lo largo de todos estos años, y esto no lo debemos dejar pasar por alto, no le debemos dejar pendiente, esto hay que atacarlo. Y aquí tenemos afortunadamente un presidente que está con la fuerza, necesita más apoyo para poder precisamente ir acometiendo en todas estas correcciones que se incrustaron en el proceso anterior y que han hecho daño al país y han hecho daño a la imagen del país. Y termino con esto. Si es que estos sectores mal llamados estratégicos, simplemente estos sectores importantísimos para la energía tradicional, con fuentes fósiles, y para la energía renovable, que es la que se viene con fuentes renovables fotovoltaico, solar, fotovoltaico con eólica, wind power, etcétera. Estas necesitan también seguridad jurídica y necesitan incentivos. Los incentivos todos los están dando. Vea usted cómo va a entrar Venezuela en toda esta reentrada para volverse potencia. Y Venezuela está aquí a la vuelta de esquina, es nuestro competidor. ¿Cómo va a reentrar con incentivos? No hay nada que hacer. Esta es la forma como se puede atraer a los inversionistas. Esto no quiere decir que se vayan a poner de lado temas importantes como el manejo ambiental. Por supuesto, el manejo ambiental es prioritario para la sociedad ecuatoriana y para la sociedad en general, donde todos los proyectos deberían partir de estos tres principios. Tiene que tener una sostenibilidad ambiental, tiene que tener una responsabilidad social debido a la interacción que existe en un proyecto de esta naturaleza grande, conjuntamente con las comunidades vecinas, finalmente la viabilidad económica. Bien, muchas gracias por este análisis en torno a un hecho positivo, este récord histórico en exportaciones no petroleras que refleja el cierre del 2025. Muy amable al ingeniero Javier Rosero, presidente ejecutivo de FedExport, y al doctor René Ortiz, ministro de Energía y Minas. Muchas gracias, muy buen día. Miguel, gracias. Solo una pequeña aclaración de mi lado. Bueno, yo soy economista de profesión. Yo creo que ingenieros prestigiosos como René podrían resentirse al otorgarme esa alta dignidad. René también es doctor. Pero muchísimas gracias. No, la verdad. Qué privilegio compartir ese panel, Miguel, con Javier. Muchas gracias por ilustrarnos este avance que, como comencé diciendo, hay que aplaudirlo y hay que impulsarlo más y más. Y claro, si esa meta de 50.000 millones para el año 2030 está trazada, bueno, pues hay que buscar la forma como el inversionista extranjero también se entra en el sector de exportación no petrolera de Ecuador. Muchas gracias al doctor René Ortiz y al economista Javier Rosero. Gracias, Miguel. Gracias. 8:04 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar de un tema ciudadano. El SRI alerta modalidad de estafa para engañar a los contribuyentes. Invitado el director nacional de asistencia al ciudadano, Mauricio Coronado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.